probabilidad y estadística, una función de probabilidad, o también conocida como función de masa, es una función que devuelve la probabilidad de que una variable aleatoria discreta sea exactamente igual a algún valor. También la función de probabilidad suele ser el medio principal para la distribución de probabilidad discreta, y tales funciones existen para variables escalares o las variables multivariantes, cuyo dominio es discreto también. Y al valor de la variable aleatoria que tiene la mayor masa de probabilidad se le llama moda. A continuación se les va a mostrar un ejemplo. Bueno, aquí ya tenemos el ejemplo y aquí aparece la fórmula que se va a ocupar para la función de la probabilidad de una variable aleatoria discreta, que es f que multiplica x, que es igual a p, x, que es igual a x. Entonces se realiza un experimento que es el lanzar un dado y los resultados que se van a obtener se van a colocar de forma gráfica. Y ya aquí se ponen las 6 caras que se pueden obtener, y entonces se define la variable aleatoria discreta x, que x es igual al resultado de lanzar un dado. Después dice, colocaremos en una tabla todos los valores posibles del rango de esta variable aleatoria discreta x. Entonces ya se pone igual otra vez la otra gráfica con las 6 caras del dado. Y después dice, vamos a asociar cada valor con una probabilidad. En un dado las probabilidades son bastante sencillas de calcular usando la fórmula de probabilidad. Entonces aparece la fórmula que es probabilidad de que ocurra A. Y es el número de casos favorables de A entre el número totales de casos posibles. Entonces probabilidades de obtener 1 es 1 entre 6, probabilidades de obtener 2 es 1 entre 6, probabilidades de obtener 6 es 1 entre 6. Entonces después se coloca esas probabilidades en una tabla. Igual se hace la gráfica, que eso ya se respondería a fx, que es igual cuántas veces puede salir de 1 entre 6, es lo que puede salir, y así hasta el 6, y entonces sería todo un sexto. Y después dice ya tenemos la función de probabilidad de la variable aleatoria x representada en forma de tabla. Y además de una función de probabilidad, también se puede representar de manera gráfica mediante un diagrama de barras. En el eje horizontal se colocan los valores de la variable aleatoria y en el eje vertical las probabilidades. En el caso de esta función de probabilidad, la gráfica de barras sería la siguiente. Entonces ya se muestra la gráfica de función de probabilidad y de resultados de lanzar un dado, y aquí están cada barra de diferente color. Entonces después una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta se puede expresar de manera fácil como una tabla o lista que empareja los valores de la variable con sus probabilidades, o también mediante una gráfica de barras. Sin embargo, una función de probabilidad que expresa con mayor frecuencia mediante una fórmula. Por ejemplo, a partir de que la tabla de probabilidades de la variable aleatoria x, vamos a encontrar la ecuación de la función de probabilidad de la variable aleatoria x en forma de ecuación. Y se vuelve a poner la otra gráfica. Y dice, como todas las probabilidades son iguales a un sexto, entonces la ecuación de la función de probabilidad de x sería la siguiente. Y f de x es igual a un sexto. Y entonces sí ya se tiene la función de probabilidad expresada mediante la fórmula. 10. Y el 0.55 al cuadrado lo multiplicaríamos y nos da un resultado de 0.3025. De igual manera, el 0.45 se multiplica, pero como tiene el 5 menos 2, hay que tener mucho cuidado. Hay que restar primero los exponentes. Entonces sería 5 menos 2 es igual a 3. Entonces se tendría que multiplicar 0.45 al cubo. Esto nos da un resultado de 0.091125. Esto es igual a 0.27565, y solamente quedaría convertirlo a porcentaje, que es recorrer dos decimales para poder tener así el porcentaje, que nos quedaría de 27.565%. Y eso sería toda la distribución binomial. Yo les hablaré sobre la distribución binomial. En estadística, la distribución binomial o distribución binómica es un tipo de distribución de probabilidad discreta, en la cual se cuentan los números de éxitos que tiene en una asociación. Como ya se había dicho anteriormente, daremos un ejemplo de distribución binomial. Este será el ejemplo. Un evento tiene 55% de probabilidad de ocurrir cada vez que alguien entra a un determinado hospital. ¿Cuál es la probabilidad de que dicho evento suceda 2 de 5 personas ingresadas hoy? Para esto necesitamos obtener los valores, que P es la probabilidad que ocurra, que es el 55%, Q, que es la probabilidad de que no ocurra, que es el restante de la que ocurra, que sería el 45%. Para obtener los demás valores necesitamos convertir el porcentaje en decimales para así poder utilizar las fórmulas que requerimos.
Para esto se multiplicará el número entre 100, se dividirá, perdón, entre 100 y este dará un resultado de 0.55, al igual del 45 se dividirá entre 100 y dará un resultado de 0.45. Sacaremos n, que es el número de personas que entraron al hospital, que son 5, y x, el evento o las personas que necesitan o los éxitos que requieren para poder encontrar la solución. La fórmula que utilizaremos es P, que es la probabilidad de X, es igual a NX, PX, Q, N menos X. Y la segunda será NX es igual a N fracción, X sobre X fracción, N menos X a la fracción. Solamente queda sustituir valores, que sería 5 sobre 2, 0.55 al cuadrado por 0.45, 5 menos 2. Lo más primordial es la distribución binomial. La distribución binomial sería 5 a la 2 o 5, 2, no sé cómo se pueda definir más exactamente, que sería igual a la 5 fracción sobre 2 fracción, 5 menos 2 a la fracción. Y esto nos daría un resultado de 20 entre 2, que esto da un resultado de 10. Esto será muy importante para concluir la primera fórmula que realizamos. Y queda sustituir otra vez los valores, que el 5 y el 2, en vez de ponerlos ahora, pondríamos el resultado de la fracción anterior, que sería... Voy a hablar sobre la distribución hipergeométrica, que es una distribución de probabilidad que describe el número de casos de una extracción aleatoria y sin reemplazo de n elementos de una población. Es decir, que la distribución hipergeométrica sirve para sacar la probabilidad de obtener x éxitos a extraer lo que es n elementos de una población sin reemplazar ninguno. La distribución hipergeométrica tiene tres parámetros. N es el número de elementos de la población que es n es igual a 0, 1 dependiendo de la cantidad de elementos que tengas. K es el número máximo de casos de éxito, que K es también el número de casos que tengas. Como en distribución hipergeométrica, un elemento solo puede considerarse éxito o fracaso. N menos K es el número máximo de casos de fracaso. N es el número de extracciones sin reemplazo que se hacen. El número de distribución hipergeométrica es el producto del número combinatorio de K sobre X por el número combinatorio de N menos K sobre N menos X dividido por el número combinatorio de N sobre N. Aquí está un claro ejemplo de la fórmula de distribución hipergeométrica, donde N es el tamaño de la población, K el número total de casos favorables, N es el número de extracciones, sin embargo, X es el número de casos favorables del cual se quiere calcular la probabilidad de ocurrencia. Vamos a ver un ejemplo paso a paso para que sepamos cómo calcular la probabilidad de la distribución hipergeométrica. En una bolsa metemos 20 bolas de color azul y 30 bolas de color rojo, es decir, en total hay 50 bolas dentro de la bolsa. Si extraemos 12 bolas sin reponer ninguna, calcula cuál es la probabilidad de sacar 4 bolas de color azul. Lo primero que debemos de hacer para resolver el ejercicio es identificar los parámetros de la distribución hipergeométrica. En este caso, el número total de elementos de la población es 50. N es igual a 50. El número máximo de casos favorables es 20, que es K es igual a 20. Y sacamos 12 bolas, que N es igual a 12. Aquí está un ejemplo de cómo sustituir todos los elementos, que 50 pelotas en la bolsa es la N. K es 20 y N es 12. Queremos calcular la probabilidad de sacar 4 bolas azules. Este es igual, X es igual a 4, por lo tanto aplicamos la fórmula de distribución hipergeométrica, sustituimos las variables por los correspondientes valores y hacemos el cálculo. Aquí te das cuenta que está lo que es la fórmula para sacar la distribución hipergeométrica. Aquí ya lo sustituimos, lo que 20
entre 4, 50 menos 20 y 12 menos 20 entre 50 entre 12. Y aquí hacemos lo que es nuestra cuenta y nos sale 0.2336. Eso sería todo para sacar lo que el resultado de la probabilidad que saques 4 pelotas azules. Ahora vamos a explicar qué es una distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media. La probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo, concretamente se especializa en la probabilidad de ocurrencias de sucesos con probabilidades muy pequeñas o sucesos raros. La distribución de Poisson es popular porque modela el número de veces que ocurre un evento en un intervalo de tiempo, sea lambda mayor o igual a 0 y x una variable aleatoria discreta. Si la variable aleatoria x tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda, entonces escribiremos 0x Poisson entre paréntesis lambda o x poi entre paréntesis lambda. La función de probabilidad. Si x Poisson lambda, entonces la función de probabilidad sería p entre paréntesis x igual a k igual a e menos lambda a la k todo sobre k, donde k representa 1, 2 o 3, etcétera, que es el número de ocurrencias del evento o del fenómeno. El parámetro lambda menos 0 representa el número de veces que se espera que ocurra dicho fenómeno durante un intervalo dado. Por ejemplo, si el suceso estudiado tiene lugar en promedio 4 veces por minuto y estamos interesados en la probabilidad de que ocurra k veces dentro de un intervalo de 10 minutos, usaremos un modelo de distribución de Poisson con lambda igual a 10 por 4 igual a 40. Aquí está un ejemplo de cuál es la fórmula recursiva. En ocasiones, para calcular las probabilidades se utiliza la siguiente fórmula recursiva para calcular p igual a x igual a k más 1, en términos de p entre paréntesis x igual a k. Las propiedades. Si x Poisson lambda, entonces la variable aleatoria x satisface algunas propiedades. La media de la variable aleatoria x es e por x igual a lambda. Esta se demuestra por definición de esperanza matemática. La varianza de la variable aleatoria x es var x igual a lambda, es decir, tanto el valor esperado como la varianza de una variable aleatoria con distribución de Poisson son iguales a momentos. Los momentos de orden superior son polinomios de Touchard en lambda, cuyos coeficientes tienen una interpretación combinatoria. De hecho, cuando el valor esperado de la distribución de Poisson es 1, entonces, según la fórmula de Dobzhansky, el n menos momento iguala al número de particiones de tamaño n. El intervalo de confianza, un criterio fácil y rápido para calcular un intervalo de confianza aproximado de lambda, es propuesto por Guerriero en el 2012, dada una serie de eventos k, al menos el 15-20, en un periodo de tiempo. Los límites del intervalo de confianza para la frecuencia vienen dados por la siguiente fórmula. Ahora explicaré los ejemplos. El número de llamadas telefónicas que llegan a una central telefónica es modelado frecuentemente como una variable aleatoria de Poisson. Asumiendo que en promedio hay 10 llamadas por hora, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 llamadas en una hora? ¿Y cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 llamadas en 30 minutos? Lo único que necesitamos saber, porque buscamos el valor de x, es el total de muestras sobre la probabilidad que deseas obtener. El resultado nos dio 0.0378. El segundo ejemplo sería, suponga que el número de clientes que entran a un banco en una hora es una variable aleatoria de Poisson y supongamos que p x es igual a 0, o sea igual a 0.05, que determine la esperanza y la varianza de x. Haremos lo mismo. Sustituimos los valores como aparecen en la fórmula y listo, así es como vamos a obtener el resultado. Eso fue el tema de distribución de probabilidad, desglosando cada subtema con sus respectivos ejemplos cada uno. Y eso sería todo por nuestra parte.